Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El imperio alienígena, acostumbrado durante mucho tiempo a la dominación, conoció por primera vez la tecnología de la humanidad a través del comercio y la explotación. Las primeras valoraciones de la Tierra fueron despectivas, veían a los terrícolas como trabajadores pero poco sofisticados, que producían herramientas y maquinaria con un claro enfoque en la funcionalidad más que en la innovación. Para el imperio, las exportaciones de la Tierra eran casi primitivas y su equipo militar era simple, sin la elegancia y complejidad de las armas avanzadas del imperio. La tecnología humana parecía centrada en la resistencia, la fiabilidad y la facilidad de reparación, cualidades que el imperio atribuía a una especie que aún no había alcanzado la verdadera sofisticación tecnológica. Sin embargo, a medida que el comercio se expandía, los ingenieros y analistas alienígenas se dieron cuenta de que las exportaciones de la Tierra abarcaban una gama sorprendentemente amplia de máquinas, desde dispositivos médicos y sistemas de comunicación hasta armas defensivas básicas. Las industrias terrestres eran muy productivas y versátiles. El hecho de que la humanidad se centrara en materiales resistentes, diseños modulares y tecnología escalable indicaba una mentalidad industrial única que valoraba la robustez y la adaptabilidad por encima del refinamiento. Los analistas alienígenas consideraron esto una curiosidad, aunque seguían pensando que los humanos no poseían la tecnología avanzada que define el verdadero poder galáctico. A pesar de ello, la enorme capacidad de producción de las fábricas terrestres planteaba dudas. El volumen de bienes que la Tierra podía producir era excepcionalmente alto, sobre todo teniendo en cuenta su modesta presencia en la galaxia. Los diplomáticos alienígenas que visitaron la Tierra observaron la vasta infraestructura que sustentaba el sector industrial humano, con centros de producción que funcionaban las 24 horas del día. Incluso las industrias civiles de la Tierra mostraban características adecuadas para una rápida escalabilidad, con cadenas de montaje capaces de adaptarse a diferentes tipos de producción en un corto espacio de tiempo. Los observadores alienígenas no podían ignorar el hecho de que los humanos habían desarrollado un sistema de producción eficiente y altamente adaptable que parecía prosperar con la flexibilidad. Los informes sobre la tecnología de la Tierra circularon entre los líderes del imperio, que permanecieron indiferentes. Suponían que esta capacidad era típica de una especie emergente, todavía centrada en el crecimiento y la defensa básica. Para ellos, la destreza manufacturera de la Tierra era simplemente un signo de juventud, una sociedad que aún tenía que refinar su enfoque. El imperio interpretó la voluntad de la Tierra de comerciar libremente como una prueba de conformidad, considerando esta apertura como la aceptación humana de su estatus inferior en la jerarquía galáctica. La exportación por parte de la Tierra de diversos dispositivos, desde drones automatizados hasta generadores de energía, parecía confirmar la opinión del imperio de que el enfoque industrial de la humanidad era una característica de una civilización en desarrollo más que una amenaza potencial. Sin embargo, algunos ingenieros alienígenas empezaron a notar detalles en los diseños humanos que les llevaron a cuestionarlo todo. La maquinaria que exportaba la Tierra, aunque simple a primera vista, revelaba niveles sorprendentes de durabilidad y adaptabilidad. Muchos dispositivos fabricados por los humanos, al examinarlos de cerca, demostraban incluir componentes que podían realizar diversas funciones con alteraciones mínimas. Las armas, en particular, tenían un diseño robusto que sugería un enfoque en la fiabilidad en condiciones adversas. Los ingenieros humanos parecían dar prioridad a la facilidad de mantenimiento y reparación, haciendo que su tecnología fuera accesible y viable incluso en entornos difíciles. Esta adaptabilidad intrigó a los ingenieros alienígenas, que observaron que la maquinaria terrestre podía reutilizarse para diferentes aplicaciones con poco esfuerzo. Los dispositivos construidos para uso civil a menudo podían convertirse en defensivos, una flexibilidad inusual en la propia tecnología del imperio. Los analistas alienígenas se percataron de ello, pero al principio lo consideraron un signo de ineficacia, suponiendo que la humanidad aún no había alcanzado la sofisticación especializada de la tecnología imperial. Esperaban que, con el tiempo, la humanidad adoptara diseños más optimizados y especializados. Sin embargo, cuando el imperio empezó a enviar más personal para estudiar las industrias de la Tierra,
los observadores se dieron cuenta de que incluso las pequeñas fábricas locales eran capaces de aumentar rápidamente la producción, una característica que parecía estar incorporada a la cultura industrial humana. Fueron testigos de la facilidad con la que estas fábricas pasaban de producir bienes civiles a componentes militares, a menudo reutilizando materiales existentes para satisfacer la demanda. Esta capacidad de transición entre líneas de producción sin tiempos de inactividad significativos desconcertó a los ingenieros alienígenas, acostumbrados a procesos de fabricación altamente especializados que requerían tiempo para recalibrarse. A medida que se acumulaban estos informes, la curiosidad del imperio empezó a convertirse en una leve preocupación. Aunque no consideraban que la capacidad industrial de la humanidad fuera una amenaza inmediata, cada vez eran más conscientes de su escala y adaptabilidad. Se dieron cuenta de que las industrias terrestres eran más resistentes y flexibles de lo que habían pensado en un principio. Las fábricas humanas parecían estar diseñadas para resistir los trastornos, pudiendo reorientar los recursos y la mano de obra hacia nuevos proyectos con un impacto mínimo. Los analistas alienígenas empezaron a sospechar que, si la humanidad quisiera, podría convertir su vasta red industrial en una poderosa máquina de producción militar con una rapidez impresionante. En ese momento, los líderes del imperio empezaron a prestar más atención. Encargaron a sus analistas que investigaran la estructura económica de la Tierra, intentando comprender por qué la humanidad priorizaba la producción en masa y la resistencia en sus proyectos. Los informes de la inteligencia alienígena señalaban que los sistemas de producción de la Tierra estaban descentralizados, con innumerables fábricas repartidas por todo el planeta. Este modelo descentralizado, que a los líderes del imperio les parecía caótico, daba a la humanidad la capacidad de mantener la producción aunque partes de su infraestructura se vieran afectadas. Los estrategas alienígenas empezaron a darse cuenta de cómo esta configuración permitiría a los humanos continuar con la producción incluso bajo amenaza directa, algo que no habían considerado antes. Sin embargo, los líderes del imperio seguían considerando que el enfoque industrial de la Tierra era solo una peculiaridad cultural, no una estrategia militar. Creían que, en caso necesario, podrían controlar el crecimiento de la humanidad imponiendo restricciones comerciales y limitando el acceso a recursos avanzados. Suponían que la humanidad, con sus políticas comerciales abiertas y su actitud aparentemente cooperativa, obedecería estas limitaciones sin oponer resistencia. El imperio veía a la Tierra como un aliado útil en la economía galáctica, no como un competidor potencial. Sin embargo, el persistente crecimiento de la producción industrial de la Tierra siguió suscitando dudas entre los ingenieros del imperio. Empezaron a ver el potencial de una rápida escalada en la producción y a darse cuenta de que las peculiaridades del diseño industrial humano no eran signos de inmadurez, sino indicios de una adaptabilidad profundamente arraigada. El énfasis de la Tierra en la producción modular, resistente y escalable sugería una especie que comprendía la importancia de mantener la autosuficiencia en circunstancias impredecibles. A medida que estas observaciones circulaban entre la comunidad científica del imperio, empezaron a surgir rumores sobre el verdadero potencial de la Tierra. Por primera vez, los estrategas alienígenas consideraron la posibilidad de que el enfoque tecnológico de la humanidad no fuera una simple anomalía, sino una estrategia calculada que posicionaba a la Tierra como una potencia manufacturera en potencia, capaz de producir en masa armamento y tecnología defensiva a una escala sin precedentes. La confianza del imperio en su capacidad para controlar a la humanidad empezó a tambalearse cuando se dio cuenta de que las industrias de la Tierra, hasta entonces consideradas primitivas, podían ser la base de algo mucho más formidable. Los ingenieros alienígenas, cada vez más curiosos, empezaron a analizar las exportaciones militares de la Tierra en un intento de comprender el enfoque de la humanidad sobre el armamento. Lo que en un principio pensaron que era un análisis sencillo se convirtió rápidamente en complejo. Las armas de la Tierra, aunque no presentaban los llamativos sistemas de energía comunes en la tecnología alienígena avanzada, demostraban un impresionante nivel de sofisticación en su diseño. Cada pieza estaba construida para ser duradera, fácil de mantener y adaptable, capaz de funcionar en una variedad de entornos hostiles. Las armas terrestres eran modulares, lo que permitía intercambiar piezas o utilizarlas en sistemas diferentes con ajustes mínimos, una característica que confería a la tecnología humana una versatilidad única. Al profundizar en sus análisis,
se dieron cuenta de que las armas terrestres también estaban optimizadas para una producción rápida y a gran escala. En lugar de piezas complejas que requerían instalaciones especializadas, la tecnología humana utilizaba componentes que podían fabricarse en casi cualquier fábrica con ajustes básicos. Cada arma estaba diseñada para ser económica y eficiente, favoreciendo la velocidad de producción sin comprometer la fiabilidad. Los analistas alienígenas se dieron cuenta de que, dadas las circunstancias adecuadas, la Tierra podía aumentar la producción de armas casi de la noche a la mañana, produciendo un volumen impresionante de armamento en un corto espacio de tiempo. Esta característica, que antes se había visto como indicio de un proyecto rudimentario, pasó a considerarse una poderosa ventaja. Este descubrimiento alarmó a los líderes militares del imperio. Hasta entonces, habían asumido que la industria terrestre era principalmente civil, orientada al crecimiento económico y la autosuficiencia. Sin embargo, la naturaleza modular de la tecnología humana, combinada con su eficiencia productiva, sugería lo contrario. Los analistas del imperio empezaron a darse cuenta de que las industrias terrestres estaban estructuradas con un doble propósito: apoyar las necesidades civiles y militares con la misma eficacia. Las fábricas humanas podían pasar fácilmente de la producción de bienes cotidianos a la producción de armamento avanzado, algo que los sistemas de producción centralizados y especializados del imperio eran incapaces de hacer. Cuando estos descubrimientos llegaron a oídos de los principales estrategas del imperio, una oleada de inquietud se extendió por sus filas. La capacidad de la Tierra para ser un fabricante de armas autosuficiente se estaba poniendo de manifiesto y las implicaciones eran inquietantes. El imperio se enorgullecía de su superioridad tecnológica, con sistemas complejos y métodos de producción especializados. Sin embargo, eran precisamente estos atributos los que limitaban su capacidad para adaptarse rápidamente bajo presión. La humanidad, en cambio, creó una base industrial diseñada para la resiliencia y la escalabilidad. En caso de conflicto, la Tierra podía movilizar su red de producción casi instantáneamente, mientras que el imperio necesitaría tiempo para recalibrar sus instalaciones especializadas. Los asesores militares del imperio impulsaron más investigaciones con la esperanza de comprender el alcance de la capacidad industrial de la humanidad. Se contrataron espías e ingenieros para estudiar más de cerca los centros de producción terrestres, con la esperanza de encontrar vulnerabilidades o puntos débiles. Sin embargo, en lugar de defectos, los agentes alienígenas descubrieron un potencial de expansión casi ilimitado. Los centros de producción terrestres estaban diseñados para ser escalables, con capacidad para replicar o adaptar sus procesos según fuera necesario. Incluso las fábricas más pequeñas podían contribuir a proyectos mayores, funcionando cada una como una pieza modular dentro de una red mucho mayor. En este punto, los analistas alienígenas empezaron a darse cuenta de las implicaciones de la estrategia industrial de la Tierra. La humanidad había construido un sistema en el que cada componente formaba parte de un todo adaptable y flexible. Las fábricas podían alternar sin problemas entre la producción de piezas civiles y la de componentes militares, lo que permitía un modelo de producción descentralizado difícil de interrumpir. Cuanto más estudiaban la infraestructura de la Tierra, más se daban cuenta de que la humanidad había conseguido algo sin precedentes: una sociedad que, en caso necesario, podía transformarse en una máquina de producción masiva de armas con una rapidez y eficacia increíbles. A medida que los dirigentes del imperio se daban cuenta de la verdadera capacidad de la Tierra como potencial fábrica de armas, su preocupación crecía. Los ingenieros alienígenas informaron de que la tecnología humana, a pesar de su aparente simplicidad, podía integrarse en sistemas complejos con poco esfuerzo. Drones, vehículos de transporte e incluso unidades de defensa automatizadas fabricadas en la Tierra se construían con piezas universales que podían ensamblarse, repararse o adaptarse rápidamente. Este nivel de estandarización era algo que el imperio había ignorado, por considerarlo una falta de sofisticación, pero ahora lo veían como lo que realmente era: una ventaja formidable en tiempos de conflicto. La presión sobre el imperio para contener el crecimiento de la Tierra aumentó, pero la autonomía industrial de la humanidad hacía que la interferencia directa fuera todo un reto. Las industrias de la Tierra estaban diseñadas para resistir el control externo, estructuradas en torno a una cultura de autosuficiencia y rápida adaptación. Las restricciones comerciales impuestas por el imperio tuvieron un impacto mínimo,
ya que los humanos encontraron rápidamente recursos alternativos o cambiaron la producción para compensar. Las industrias terrestres funcionaban como una red integrada de producción, innovación y adaptación. Mientras permitían a la humanidad seguir expandiéndose con notable resistencia, los estrategas alienígenas se dieron cuenta de que el ecosistema manufacturero de la Tierra no se parecía a nada de lo que habían encontrado. Los ingenieros humanos parecían adoptar una adaptabilidad inherente, preparándose para una variedad de escenarios a los que los rígidos sistemas del imperio no podían hacer frente. Las fábricas podían reconfigurarse con un tiempo de inactividad mínimo, cadenas de suministro enteras podían desviarse con escaso preaviso y las líneas de producción eran capaces de responder a nuevas necesidades sin necesidad de grandes reconfiguraciones. En cambio, la producción del imperio estaba rígidamente controlada, optimizada para obtener resultados específicos pero inflexible ante el cambio. La industria humana, con su capacidad de adaptación inherente, representaba un desafío único que el imperio no estaba preparado para afrontar. A medida que los informes circulaban por los centros de mando del imperio, crecía el reconocimiento de que la estrategia industrial de la Tierra no era solo una peculiaridad, sino una amenaza potencial. La doble capacidad de producción de la humanidad, que permitía tanto el crecimiento civil como la preparación militar, ponía de manifiesto una previsión estratégica que el imperio había descartado por ineficiente. Los agentes de inteligencia alienígenas se vieron obligados a enfrentarse al hecho de que la capacidad de fabricación de la Tierra era enorme y podía convertirse en armas a un ritmo alarmante. La naturaleza modular y descentralizada de la industria humana significaba que cualquier intento de debilitar su capacidad de producción tenía muchas probabilidades de fracasar, ya que no existía un único punto de vulnerabilidad que pudiera desestabilizar todo el sistema. Los analistas del imperio presentaron sus conclusiones a los más altos niveles de mando, ofreciendo una evaluación sombría. Explicaron que, a diferencia de la dependencia del imperio de instalaciones y recursos específicos, las industrias terrestres estaban diseñadas para prosperar bajo presión, con capacidad para adaptarse a cualquier escasez u obstáculo. Los ingenieros humanos habían construido un modelo de producción que podía continuar ininterrumpidamente, independientemente de interferencias externas, un sistema lo suficientemente resistente como para soportar un conflicto prolongado. Los dirigentes del imperio, que hasta entonces habían considerado la Tierra un mundo lleno de recursos pero estratégicamente insignificante, reconocían ahora la verdadera magnitud de las capacidades humanas. El imperio se dio cuenta demasiado tarde de que no se enfrentaba a una civilización menor, sino a una superpotencia manufacturera en potencia cuya infraestructura podía sostener la producción rápida y abrumadora de armas. Ante la creciente preocupación por las capacidades industriales de la Tierra, el imperio puso en marcha una serie de restricciones comerciales para limitar el acceso de la humanidad a recursos esenciales. Esperaban que restringiendo las materias primas de la Tierra y controlando sus principales exportaciones, podrían frenar la producción humana y reducir su potencial de militarización. Estas nuevas regulaciones pretendían presionar a la Tierra para que las cumpliera, desafiando de hecho la autonomía industrial de la humanidad. Los funcionarios del imperio esperaban que los humanos obedecieran en silencio, creyendo que no les habían dejado alternativas viables para sostener su crecimiento y producción. Sin embargo, la respuesta de la humanidad les sorprendió. En lugar de verse limitadas, las industrias de la Tierra se adaptaron rápidamente, cambiando a materiales y procesos alternativos con notable agilidad. Los ingenieros humanos aprovecharon todos los recursos disponibles, reutilizando las fábricas civiles para satisfacer las necesidades militares y transformando la producción no esencial en productos esenciales. Los líderes de la Tierra coordinaron un esfuerzo generalizado en todos sus sectores, aumentando la eficiencia y la innovación en respuesta a las limitaciones. Esta respuesta adaptativa puso de manifiesto la fuerza subyacente de los sistemas de producción de la Tierra, la resistencia frente a las limitaciones, una característica que el modelo centralizado del imperio no podía superar fácilmente. Conscientes de las intenciones del imperio, los científicos e ingenieros humanos aceleraron la investigación de tecnologías eficientes en el uso de los recursos, minimizando la dependencia de las importaciones. Las fábricas optimizaron sus flujos de trabajo, innovando para producir alternativas de alta calidad con recursos limitados.
La capacidad para encontrar soluciones creativas y perfeccionar técnicas con materiales limitados se convirtió en una característica definitoria de la economía de la Tierra, permitiendo que la producción continuara ininterrumpidamente incluso cuando el imperio endureció las restricciones. Preocupado por la resistencia de la humanidad, el imperio envió agentes de inteligencia para recabar información detallada sobre los procesos industriales de la Tierra. Los informes de los agentes revelaron un panorama sorprendente. Los seres humanos habían construido una red de producción altamente descentralizada y resistente, capaz de adaptarse a casi cualquier circunstancia. Los líderes del imperio se dieron cuenta de que las industrias de la Tierra no operaban simplemente bajo las órdenes de una autoridad central, sino según un modelo distribuido en el que cada instalación podía adaptarse de forma independiente. Este nivel de descentralización dejó perplejo al imperio, dado que la propia industria dependía en gran medida de directrices centralizadas y recursos especializados. A medida que continuaban las restricciones, aumentaba la capacidad de adaptación de la humanidad. Las fábricas que antes se dedicaban a la tecnología civil empezaron a fabricar discretamente piezas polivalentes que podían ensamblarse rápidamente en equipos militares en caso necesario. Los productos civiles, aparentemente inocuos, incluían componentes modulares diseñados para su reutilización. Los centros de producción terrestres, que ahora funcionaban de forma más eficiente, producían componentes versátiles que podían integrarse fácilmente en una amplia gama de aplicaciones. El énfasis de la humanidad en la modularidad había preparado eficazmente a sus industrias para el futuro, creando un potencial oculto de militarización que al imperio le resultaba difícil cuantificar. Mientras tanto, los industriales de la Tierra explotaron todas las lagunas de la normativa del imperio, desarrollando métodos innovadores para sortear las restricciones. Formaron nuevas redes comerciales con otras facciones fuera del control del imperio, intercambiando recursos y estableciendo cadenas de suministro independientes. Estas alianzas permitieron a la humanidad mantener el acceso a materiales esenciales sin depender de los canales del imperio. La red de alianzas que la humanidad cultivó se hizo más fuerte, mientras que otras facciones, impresionadas por la resistencia y el ingenio de la Tierra, empezaron a ver a los humanos como socios valiosos. Esta red de apoyo, ajena al control del imperio, debilitó las restricciones impuestas con la intención de limitar a la humanidad. Frustrados por la capacidad de la Tierra para resistir todos los intentos de supresión, los líderes del imperio se plantearon medidas más agresivas. Sin embargo, la confrontación directa implicaba riesgos. Las alianzas de la Tierra se habían ampliado y otras facciones empezaban a reconocer a la humanidad como un socio capaz y fiable. Las facciones alienígenas, que anteriormente habían subestimado a la Tierra, empezaron a ver a la humanidad como una especie con el ingenio necesario para prosperar bajo presión y se sintieron intrigadas por el modelo industrial descentralizado de la Tierra. El imperio, consciente de que cualquier movimiento agresivo podría desencadenar una respuesta de la coalición, se encontró en un callejón sin salida. El creciente apoyo a la humanidad dejó claro que no estaba tan aislada como el imperio había supuesto. Al darse cuenta de que las estrategias convencionales habían fracasado, el imperio hizo un último intento de restringir el potencial de la humanidad. Lanzaron una campaña encubierta para sembrar la discordia interna en la economía de la Tierra, con la esperanza de desestabilizar su cuidadosamente equilibrada red. Los agentes trabajaron para sabotear las líneas de suministro esenciales, manipular la entrega de recursos y difundir desinformación para crear inestabilidad. Sin embargo, los líderes de la Tierra habían previsto estas tácticas. Las industrias humanas, que contaban con planes de contingencia y protocolos de seguridad, se adaptaron una vez más. Las redundancias integradas en sus sistemas descentralizados les permitieron responder rápidamente a estas interrupciones, contrarrestando el sabotaje del imperio con una logística mejorada y medidas de seguridad reforzadas. Lejos de desmoronarse bajo la presión, las industrias terrestres se volvieron aún más eficientes. Cada nueva restricción e intento de interrupción no hacía sino mejorar los procesos de la humanidad, fomentando una cultura de rápida adaptación e innovación. Los ingenieros diseñaron sistemas con protecciones incorporadas, creando protocolos capaces de detectar y neutralizar las interferencias. Las fábricas aprendieron a producir piezas con una dependencia mínima de recursos externos y las redes de transporte implementaron mejoras de seguridad para protegerse contra el sabotaje.
Los intentos del imperio de obstruir el progreso de la humanidad solo sirvieron para fortalecer la industria terrestre y hacerla aún más autosuficiente. La creciente frustración entre los líderes del imperio era notoria. La estrategia que idearon para controlar las industrias de la Tierra dio como resultado una red de producción más resistente e interconectada de lo que habían imaginado. Inicialmente vistas como una curiosidad, las industrias de la Tierra se consideraban ahora una fuerza indomable. Los analistas alienígenas, que antes habían menospreciado el modelo descentralizado de la humanidad, ahora lo reconocían como una amenaza importante, un sistema diseñado no solo para producir, sino también para soportar una presión continua sin ceder. Los servicios de inteligencia del imperio, agotados e incapaces de identificar un solo punto vulnerable, admitieron a regañadientes que habían sido engañados por la Tierra. Los ingenieros e industriales humanos transformaron su economía, haciéndola capaz de resistir las injerencias exteriores y seguir creciendo de forma independiente. La Tierra había demostrado que, a pesar de las restricciones y el sabotaje, podían adaptar sus sistemas para producir lo que necesitaban, cuando lo necesitaban. Los dirigentes del imperio, antaño confiados en su capacidad para controlar la expansión de la Tierra, veían ahora que la industria humana no solo sobrevivía, sino que prosperaba. Los estrategas alienígenas llegaron a una conclusión inquietante. La Tierra no era solo un socio comercial, sino una potencia emergente, capaz de construir una defensa formidable o incluso de apoyar a facciones aliadas. La producción modular y adaptable de la humanidad era ahora ampliamente conocida entre facciones que antes habían dudado de su potencial. Esta toma de conciencia causó una fuerte impresión en los altos mandos del imperio. La Tierra ya no era un recurso que había que gestionar o controlar, sino una fuerza formidable capaz de alterar el equilibrio de la influencia galáctica. Sus intentos de restringir y sabotear las industrias humanas no hicieron sino acelerar el crecimiento de la red de producción independiente de la Tierra. Los informes finales fueron contundentes. Las industrias humanas se habían convertido en un motor autosuficiente y resistente de capacidad tecnológica y militar. Los líderes de la Tierra habían desarrollado un sistema robusto que podía soportar la presión externa y seguir expandiéndose, adaptándose a todas las restricciones impuestas por el imperio. Los líderes del imperio se reunieron urgentemente para discutir sus opciones. Reconocieron que una confrontación directa con la Tierra sería costosa, tal vez desastrosa. Las alianzas de la humanidad con otras facciones no habían hecho más que reforzarse y la reputación de la Tierra había pasado de ser la de una civilización naciente a la de un socio respetado y, potencialmente, un defensor de las facciones más pequeñas sometidas a la presión imperial. Al intentar restringir a la Tierra, el imperio elevó inadvertidamente el estatus de la humanidad a los ojos de otras especies, generando interés y admiración en toda la galaxia por su resistencia e ingenio. Al darse cuenta de que la intervención militar era cada vez más arriesgada, el imperio optó por un enfoque diferente, la diplomacia. No fue una decisión fácil para una civilización acostumbrada al uso de la coerción y el control, pero los líderes del imperio reconocieron que tenían pocas opciones. La capacidad de la Tierra para producir grandes cantidades de tecnología versátil y duradera era algo que no podían ignorar ni descartar. La producción modular de la humanidad y su rápida adaptación a las limitaciones demostraron que la Tierra podía operar de forma independiente. La mentalidad de las redes comerciales del imperio, que lo convirtieron en una fuerza a tener en cuenta, cambió. Los dirigentes de la Tierra, conscientes del repentino cambio de actitud del imperio, abordaron la situación con cautela. Reconocieron que la vuelta a la diplomacia no era un acto de buena voluntad, sino una respuesta calculada a la resistencia industrial y a la creciente influencia de la humanidad. Los representantes de la Tierra se dieron cuenta de la oportunidad y se prepararon para negociar con una estrategia centrada en el respeto mutuo y no en la sumisión. Dejaron claro que las industrias humanas seguirían siendo independientes y que la Tierra no estaba dispuesta a aceptar restricciones comerciales ni condiciones desiguales. El imperio tendría que negociar de igual a igual. Las reuniones iniciales entre los embajadores de la Tierra y los representantes del imperio fueron tensas, marcadas por una diplomacia cautelosa y declaraciones mesuradas. A los líderes del imperio, acostumbrados a dictar las condiciones, les resultaba difícil lidiar con la nueva postura asertiva de la Tierra. Sin embargo, los representantes de la humanidad se mantuvieron firmes. Establecieron términos claros,
comercio abierto sin restricciones, respeto mutuo de la soberanía territorial y reconocimiento del derecho de la tierra a construir y expandir sus industrias en sus propios términos. La delegación terrestre presentó estas exigencias con una confianza tranquila pero inequívoca que ponía de relieve la incapacidad del imperio para controlarlas mediante la fuerza o la manipulación. A medida que avanzaban las negociaciones, el imperio empezó a darse cuenta del alcance de la transformación de la tierra. Se dieron cuenta de que los líderes humanos no solo buscaban mantener su independencia, sino también establecer una base para la estabilidad y la influencia a largo plazo en la galaxia. El poder industrial de la humanidad, forjado bajo las presiones de la restricción y el sabotaje, se había convertido en un activo estratégico que la Tierra gestionaba con precisión. Los representantes de la Tierra dejaron claro que sus industrias estaban abiertas a la colaboración pacífica y al comercio, pero que cualquier intento de limitar sus capacidades sería respondido con la misma resistencia que les había llevado hasta este punto. La galaxia observaba atentamente estas negociaciones, consciente de que el resultado sentaría un precedente. Las facciones alienígenas que antes se habían distanciado de la Tierra ahora apoyaban a la humanidad, tras haber sido testigos de su capacidad para prosperar bajo presión. Las facciones más pequeñas, en particular, veían a la humanidad como un aliado potencial que podía ofrecerles tecnología y protección frente a potencias mayores. Tras semanas de tensas negociaciones, el imperio finalmente cedió a las condiciones impuestas por la Tierra. Aceptaron levantar las restricciones comerciales, reconociendo que una oposición continuada solo alejaría a la humanidad de su influencia y la acercaría a facciones rivales. El imperio reconoció públicamente el derecho de la Tierra a desarrollar sus industrias sin interferencias, una concesión sin precedentes que marcó un cambio significativo en el orden galáctico. Por primera vez, una civilización joven forzaba al imperio a un compromiso diplomático, estableciendo a la humanidad como una potencia legítima en pie de igualdad con las especies más antiguas de la galaxia. Tras estas negociaciones, la posición de la Tierra en la galaxia se consolidó. La humanidad no solo se aseguró su independencia, sino que redefinió su relación con el imperio, pasando de estar subordinada a ser respetada como igual. La base industrial de la Tierra, antes vista solo como una fuente de bienes, pasó a ser reconocida como un pilar de la fuerza humana, un sistema versátil y robusto capaz de sostener el poder económico y militar. Los líderes humanos, conscientes de sus responsabilidades, optaron por utilizar este poder sabiamente, reforzando sus alianzas y ampliando su alcance tecnológico para promover la estabilidad y la paz. Aunque inicialmente resentido, el imperio empezó a darse cuenta del valor estratégico de mantener una relación estable con la Tierra. Se dieron cuenta de que la tecnología modular y la industria resistente de la humanidad podían servir de modelo para las reformas de su propia economía. Aunque no era la intención original, el imperio encontró inspiración en el enfoque de la humanidad, reconociendo los beneficios de la producción descentralizada y las prácticas industriales adaptables. Lo que antes se consideraba primitivo se convirtió en un estándar que incluso los mejores ingenieros del imperio estudiaron con interés. Para la galaxia en general, la victoria de la Tierra sobre el dominio imperial se convirtió en un poderoso relato. Facciones de todo el Consejo compartieron historias sobre el ascenso de la humanidad, considerándolo una prueba de que la adaptabilidad y la resistencia pueden superar incluso a las potencias más dominantes. El surgimiento de la Tierra como potencia industrial fue un testimonio de lo que podía lograrse mediante la innovación estratégica y una determinación inquebrantable. El viaje de la humanidad, que la transformó de un actor menor en una potencia respetada, ha dejado una huella duradera, cambiando la forma en que otras civilizaciones conciben el concepto de fuerza y autonomía. Mientras las industrias terrestres seguían creciendo, la humanidad mantuvo su compromiso con la independencia y el respeto mutuo. Sus diplomáticos y líderes trabajaron para garantizar que su poder industrial se utilizaba de forma responsable, promoviendo asociaciones con facciones que valoraban la cooperación por encima del conflicto. Las fábricas y centros de investigación de Terra se convirtieron en centros de innovación, produciendo tecnología que superaba los límites de la eficiencia y la versatilidad. La reputación de Terra como fábrica de armas se convirtió en algo mucho mayor, un símbolo de resistencia inquebrantable y del poder de una civilización comprometida con el progreso en sus propios términos. En los años siguientes, el legado de la humanidad perduró,
transformando la Tierra de un puesto de avanzada en una fuerza formidable que estableció un nuevo estándar de independencia y fortaleza. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.